Muy buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga esta mañana. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Un día tan importante como el día de hoy, celebramos el Día del Padre, aunque no es muy sonado, pero estamos contentos. No es igual que el Día de la Mamá, pero estamos contentos también porque ahora ya hay una celebración para nosotros. Está bien que la regamos mucho, pero ahora como que ya se están animando a celebrarnos en este tiempo. Pero gracias a Dios por el privilegio que nos da siempre de poder hacer todo lo posible porque nuestros hogares funcionen de una manera como Dios nos manda, aunque no lo hacemos de todo bien, pero estamos siempre luchando por hacerlo mejor. Así es de que quiero agradecerle a todos los papás por estar aquí este día. Quiero felicitarlos a todos y a cada uno de ustedes por su gran trabajo, por su obra tan grande que han hecho en sus hogares, aunque hay muchas cositas que el Señor nos va a recordar esta mañana, de las cuales no estamos haciendo bien. La palabra de Dios, así es. Si la hablamos como es, la palabra de Dios es cruda. Ella habla lo que nosotros necesitamos. Y le doy gracias a Dios porque ha obrado de una manera increíble en mi vida. Antes de que ustedes lloren, yo he llorado. Ustedes lloran una vez y yo lloro cada vez que agarro mi estudio. Es increíble cómo Dios nos exhorta. La palabra exhortación no es regañarte o lastimarte. La palabra exhortación es enseñanza. Y vemos cómo el Señor nos enseña a poder hacer las cosas mucho mejor, a poder hacer cambios en nuestra vida. Pero bueno, después de felicitarlos y de agradecer a Dios por sus vidas, estaremos viendo un pasaje de la palabra de Dios, una narración muy, muy importante que necesitamos aprender de esta narración de un hombre de Dios, de un hombre que busca a Dios. En Lucas capítulo 8 estaremos abordando del versículo 40 al 55, a que dentro de estos versículos podemos encontrar cómo la palabra de Dios dentro de esta narración nos narra otra historia, pero todo tiene un propósito. Lucas capítulo 8, verso 40 al 55, es una narración muy, muy hermosa. Antes de comenzar a darle lectura a la palabra de Dios, quiero hacerles dos anuncios. Uno de ellos es que para todos ustedes que estén interesados en salir a evangelizar, nuestro hermano Blas y su esposa estarán este próximo sábado a las 8:30, aquí en la iglesia para poder salir y compartir las buenas nuevas a nuestro vecindario. Sé que si está interesado puede hablar con nuestro hermano Blas al final del servicio. También el otro anuncio es que va a haber una limpieza general este sábado 26. Será a las 3 de la tarde para todos ustedes que quieran venir a limpiar la casa del Señor. Están invitados sábado 26 a las 3 de la tarde. Así es de que esa es la otra invitación. Creo que regresarán a su casa con mucho gozo de haber venido a limpiar la casa del Señor. Así es de que, sin más, ¿por qué no se ponen de pie para leer la palabra del Señor y poder darle lectura? Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 del libro de Lucas, en el versículo 40 al 50 vamos a leer hasta el 56.
Dice, cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí que llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella sanará. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces se levantó. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante y mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bendito Padre, venimos delante de su presencia, Dios, en esta mañana, primeramente agradeciendo su buena voluntad y dándole gracias, Dios, por lo grande, por lo maravilloso que usted es. Gracias, Padre. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación tan grande que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Gracias por su misericordia, Dios, que la hace cada mañana. Y gracias porque podemos ver, mi Dios, estas narraciones que conmueven nuestro corazón, de poder ver el sufrimiento de un hombre y poder ver la misericordia de nuestro Dios. Le agradezco, Padre, y le doy gracias en esta mañana porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios que amamos, un Dios tan grande y tan poderoso que hizo los cielos y la tierra. Mi Dios, perdónenos, Padre, por todo lo que hacemos y decimos que no es agradable, Señor, para usted, siendo un Dios tan grande y maravilloso, y por habernos comprado, Dios, con precio de sangre, Dios, y nosotros hemos sido rebeldes, Dios. Perdónenos porque podemos ver por medio de su palabra, de su escritura, Padre, el poder que usted tiene para quitar la angustia, para quitar el dolor, para quitar todo lo que hay en la vida de nuestros hermanos y la enseñanza que nos da en su palabra, Dios, de aquel hombre que sufría y su madre, Dios, que sufrían con una angustia tan grande. Ese es el dolor que nosotros sentimos como padres cuando nuestros hijos están enfermos. Dios, pero usted es un Dios tan grande, maravilloso, que nos dice, no temas, solamente cree. Y nos falta creer en usted, Dios, para creer en todo lo que usted hará por nuestros hijos, por nuestras familias, Dios. Perdónenos
porque no creemos lo suficiente, Dios. Pero ayúdenos en nuestra incredulidad para poderle creer a usted cuando usted nos habla a través de su palabra, Dios. Y en esta mañana, Dios, quiero agradecerle y darle gracias por la vida de Graciela Cortés. Usted sabe, Dios, en este momento, dónde se encuentra ella. ¿Dónde se encuentra, Padre? En un hospital al borde de la muerte. Pero nosotros creemos en su poder. Y nosotros creemos que usted puede hacer mucho. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Que usted le dé una oportunidad más de vida para que ella pueda, mi Dios. Si ella no lo conoce, tenga una oportunidad para que ella pueda reconciliarse con su Hijo Jesucristo. Para que ella pueda comenzar una nueva vida en Cristo. Pero ese es nuestro deseo, mi Dios. Pero su voluntad tiene que ser hecha, Señor. También, Padre Santo, quiero darle gracias por la vida de mi hija Noemí también, Señor, y pedirle, Padre, también que le ayude en su necesidad en esta mañana. Usted conoce cuál es su necesidad, Dios. Y nosotros creemos en su poder y creemos en todo lo que usted puede hacer. Pero también creemos que usted es un Dios soberano y que usted es el que decide lo que se puede hacer. Ponemos en sus manos, Señor, para que usted la bendiga donde quiera que esté. Bendiga su vida y ayúdela. Ayúdela, Padre, se lo suplico. También, Padre mío, quiero darle gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Por cada uno de los padres, Dios, que están en este lugar, Señor. Cada uno desempeñamos una labor en nuestros hogares. Y hemos fallado grandemente, Dios, porque no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer. Las cosas que usted nos mandó que hiciéramos como padres. Perdónenos, pero ayúdenos, Dios, a poder continuar adelante y poder comenzar una nueva vida y poder comenzar, Dios, hacia adelante. También, mi Dios, quiero darle gracias por la vida de Erika Torres, Señor, y pedirle, Dios, por su vida, Señor. Usted también conoce, Señor, cuál es su petición de ella. Mi Dios, y quiero rogarle, Dios, por esa petición que ella tiene, Padre. Que usted la ayude, Señor, que usted la bendiga, que usted fortalezca su vida y que usted cumpla, Señor, sus propósitos en la vida de ella, de su esposo Juan y de su hijo Ángel, Señor. Bendiga a esta familia. También, Padre Santo, quiero darle gracias por la vida de nuestra hermana Olaya también, porque también ha estado enferma, Señor, y pedimos por la sanidad de su cuerpo. Por nuestra hermana Daniela también, Padre, que no se ha sentido muy bien, pedimos por su vida. Bendiga su vida, Señor. También por la vida de nuestra hermana Rebeca, Señor. Bendiga su vida, Señor. Guárdela, cuídela, Señor. ¿Cuántas peticiones tenemos en nuestra vida, Padre? Su pueblo está enfermo, Dios. Rogamos de su misericordia, Dios, y que nos ayude en este día. Agradecerle porque usted es nuestro Padre y a usted lo celebramos en este día, porque usted es nuestro Padre, Dios. Agradecemos, Dios, por su presencia en nuestras vidas y en este lugar. Bendiga a su pueblo, Dios, en esta mañana. Háblenos, Dios, a través de su palabra y ayúdenos a regocijarnos, Dios. Háblenos, Padre. Háblenos. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Desde el día de ayer he andado muy chillón, pero les decía en mi casa ayer, los hombres también lloramos, porque desde ayer me agarró esto. Pero gracias a Dios porque lloramos, porque nos arrepentimos, porque la misma necesidad de poder reflexionar en cuántas cosas fallamos como padres. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos fallamos. Todos fallamos de una manera, todos fallamos de otra manera, pero todos fallamos. Todos necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Todos lo necesitamos.
para poder hacer un cambio en nuestra vida. Como padres tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, una responsabilidad en la cual muchas veces la hemos dejado a un lado. La hemos dejado a un lado porque es grande la responsabilidad y no todos queremos cargar con esta responsabilidad. Este es uno de los días más difíciles para poder compartir con ustedes, porque las prédicas nos hablan de una manera increíble a nuestra vida, pero a mí no me ha hablado para que me pueda gozar en lo que he hecho. A mí me ha hablado para contrictar mi corazón de que hay muchas cosas que yo necesito arreglar, hay muchas cosas que yo necesito hacer. Hablar de la paternidad no es nada fácil. No es nada fácil si podemos entender la responsabilidad que tenemos como padres en nuestros hogares. Y de seguro hemos fallado mucho. Y de seguro hemos fallado todos. Dentro de esa multitud, cuando venía Jesús con los discípulos y la multitud, podemos ver, de acuerdo a esta narración, de acuerdo a la Escritura, podemos ver un padre angustiado, un padre que estaba viviendo una experiencia tan difícil, como la experiencia que algunos de ustedes han tenido cuando han visto a uno de sus hijos enfermos. Y que nos sentimos muchas veces impotentes porque no podemos hacer nada. Cuando vemos la angustia de ver a nuestros hijos enfermos, los padres sufrimos de ver a nuestros hijos enfermos. Y vemos que Jairo estaba muy angustiado porque su única hija estaba en un proceso de muerte. Si nosotros leemos solamente la Escritura, podemos ver que estaba preocupado y fue a buscar a Jesús. Y todo está muy bien porque la Escritura nos lo dice, pero si nos metemos un poquito dentro del cuadro de Jairo, podemos sentir la inmensa agonía que sentía en su corazón de poder ver a su hija que estaba a punto de la muerte. Pero una de las cosas que nos llama mucho la atención o que destaca mucho en esta narración es el rol de este padre. Un padre responsable, un padre que se preocupa por sus hijos, un padre que estaba preocupado por la salud que necesitaba su hija. Este hombre, Jairo, no tuvo temor ni vergüenza de ir a buscar a Jesús. Una verdad en cuanto muchas veces nosotros como hombres nos da un gran ejemplo. Nos da un gran ejemplo. Porque nosotros como hombres muchas veces vemos la necesidad y muchas veces buscamos aislarnos del problema o de la situación. Y esperamos que nuestra esposa haga las cosas que nosotros necesitamos hacer o tomar inicio a las cosas. Y muchas veces nosotros como hombres nos gusta mucho guardar silencio. Nos gusta sufrir en silencio. No somos muy expresivos para expresar el sentimiento que hay en nuestros corazones. Principalmente cuando atravesamos por dificultades, por problemas fuertes en nuestra vida. Somos muy poco expresivos para poder expresar lo que hay dentro de nuestro corazón, ni aún con nuestra esposa. Lo único que mostramos es silencio. Mostramos silencio y una cara de sufrimiento, pero no somos expresivos para poder expresar lo que está sucediendo dentro de nosotros.
Muchas veces nos cuesta admitir que hay una situación en nuestro hogar, una crisis o cualquier cosa que esté interrumpiendo el ambiente de nuestro hogar. Pensamos muchas veces en guardar silencio en vez de buscar ayuda, en vez de ir a los pies de Cristo, en vez de ir a buscar al Señor y entregarle nuestra necesidad. Y como miembros o como parte del cuerpo de Cristo, pedir oración. Hermanos, estoy pasando en una situación difícil. Por favor, oren por mí, oren por mi hija, oren por mi hijo. Pero muchas veces no somos así. No somos así, guardamos todo en un silencio en nuestra vida, en vez de buscar ayuda. Jairo nos da un gran ejemplo. Estaba necesitado y fue a buscar al Señor. Yo no digo que muchos de ustedes no lo hacen, pero la mayoría somos así. Somos callados. Jairo no fue a buscar en secreto a nuestro Señor Jesús. Él fue a la multitud a buscarlo donde él estaba, porque él tenía una necesidad. Y una cosa que él reconocía, que solamente en Jesús podía encontrar lo que él necesitaba en esa angustia que él traía en ese momento. Fue en medio de la multitud donde él se le acercó. Y tuvo que expresarle su corazón, lo que había en su corazón y lo que él tenía. Tal vez en la multitud había conocidos de él. Y era un hombre reconocido. No era una persona extraña. Era una persona que mucha gente tenía conocimiento de él. Pero a él no le importó el conocimiento. A él lo que le importaba es ir a Jesús porque su hija estaba enferma. Él expuso su necesidad, su preocupación al Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando estamos en angustia, el Señor nos llama a venir a Él. ¿Qué padre no quiere ayudar a sus hijos? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y Él nos llama a venir a Él. Como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor nos llama a venir a Él, porque también nos dice que por muy pesada que sea tu carga, para Él es liviana. Él nos dice que cualquier problema que tú tengas, ven. No importa la medida del problema. No importa tu problema que tengas, ven a Jesús y descansa. Descansa en Él. Somos hijos de un Dios grande y maravilloso, que podemos descansar. Podemos descansar en Él. En Él es en quien podemos encontrar el descanso para nuestra vida de sufrimiento. Todos necesitamos ir a Jesús a descansar en Él. El descanso que este hombre buscó o que necesitó fue a la persona correcta. Fue a Jesucristo a buscar el descanso que él necesitaba, a una alma angustiada por su hija que estaba a punto de morir. Y él lo hizo. ¿Cuántos de ustedes como padres viven con dolor en el corazón por alguna situación en su vida que está desgarrando el corazón por dentro, pero no vamos a quien necesitamos ir, donde podemos descansar y decirle al Señor, no puedo más con esto, necesito tu ayuda? Si tú, siendo malo, sabes dar buenas cosas a tus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial te dará descanso para que puedas descansar. No importa tu sufrimiento, el Señor puede ayudarnos. No importa, podemos dejarle nuestra ansiedad a nuestro Dios. Podemos dejarle nuestra necesidad a Él. No podemos dejar de notar dos aspectos importantísimos en relación de Jairo.
Jairo no envió a su esposa a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Él, como padre del hogar y como responsable de su hogar, él salió a buscar a Jesús. Él salió a buscarlo. Y nosotros tenemos una costumbre de que si nuestros hijos están enfermos, tiene que ir nuestra esposa adelante. Cuando es nuestra responsabilidad de nosotros como hombres salir al frente. Primero tu Dios, tu Señor, ámalo, bendice a tu Dios. Y después está tu casa. No te vayas a otro lado, ni aquí a la iglesia. Tu familia, cuídala. Tu familia, ámala. Tu familia, protégela. Tu familia, dale todo lo que ella necesita. Como padre es tu obligación. La número 2, ni tampoco consideró enviar a alguien más. Porque era una persona importante y podía enviar a alguien más a buscar a Jesús. Pero sin embargo no lo hizo. Porque es un gran ejemplo para nosotros, como hombres, buscar nosotros la solución que necesitamos para nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad, no es de nuestras esposas. Ellas tienen su propio rol. Lo que pasa es de que muchas veces nosotros lo soltamos y ellas lo agarran porque no hay quien lo haga. Nos falta carácter como hombres para poder tomar nuestra responsabilidad. Nuestras esposas tienen su rol, tienen sus cosas que hacer. Jairo no tuvo vergüenza de postrarse ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Jesús, para poderle expresar sus sentimientos, su dolor que llevaba en su corazón, su angustia. Pero no solamente se le expresó, le suplicó que lo ayudara. La perseverancia que nosotros necesitamos tener para pedir a Dios por nuestros hijos. Y lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo nunca estuvieron solos, sino que él tuvo que expresar todo lo que él traía delante de sus discípulos y delante de toda la gente que estaba en ese momento, de esa multitud. Jairo estuvo parado al lado de Jesús, razonando en todo lo que Jesús hacía. Jairo estaba con un dolor en su corazón. Me imagino que presintiendo el momento que llegara alguien a avisar que su hija había muerto. Mientras el Señor Jesús caminaba con la multitud enseñándoles. Mientras él con su angustia en su corazón. Al igual que los discípulos, porque encontró una mujer. Esa mujer le tocó el manto, el borde de su manto. Y el Señor se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y Jairo, muriendo de angustia por lo que estaba pasando con su hija. Pero una de las cosas que podemos aprender es que nuestro Dios es un Dios omnisciente y tiene tiempo para todos. Él tiene tiempo para todos, no solamente para mí que tengo necesidad, tiene tiempo para ti en el mismo momento. Es omnisciente, es omnipresente, es un Dios maravilloso. Él tiene tiempo para todos y se detiene para ver quién lo ha tocado. Pero una de las cosas importantes es que Jairo nunca se apartó de él. Cuando estés en cualquier situación en tu vida, no te apartes del Señor Jesús, del que te puede ayudar. No te despegues de Él. El Señor te... Pero si no la cumple, gloria a Dios, porque no era su propósito. Pero va a haber una enseñanza acerca de esto. Por eso es importante tener fe y creerle a nuestro Dios. Creerle en todo lo que Él es y lo que Él puede hacer por nosotros. Jairo estuvo parado al lado de Jesús esperando el momento. Esperando el momento que el Señor fuera, porque Jairo lo invitó a su casa. Al igual los discípulos también pudieron ver lo que Jesús hacía.
Nos damos cuenta que este hombre era un padre con conciencia de familia. Era el principal de la sinagoga. Como tal tenía a su cargo la administración de la sinagoga. Presidía las juntas de los ancianos o consejeros. Era responsable del buen orden de las sinagogas. Era funcionamiento de todo, desde la dirección del culto hasta la asignación de las obligaciones de cada uno, hasta el mantenimiento y el orden. Era un hombre reconocido, era un hombre que la gente conocía quién era Jairo. Pero una de las cosas que podemos aprender de él es que él tenía confianza en aquel Dios que podía ayudarlo. Tenía confianza en Jesús que podía ayudarlo y a sacarlo de la agonía que estaba viviendo. Una de las cosas que podemos aprender de Mateo 6:33 dice: pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es algo que debemos aprender nosotros, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Estar en una situación como la que estaba Jairo no era fácil. No era fácil. Nosotros como padres que hemos vivido situaciones con nuestros hijos nos damos cuenta que no es nada fácil. Vemos cómo se desgarra el corazón por dentro cuando hay una situación así. Pero con todo lo encontramos buscando al Señor sin despegársele de Él. Porque Él estaba necesitado de que nuestro Señor Jesús lo ayudara. Porque Él no estaba con Jesús concerniente a su trabajo, ni tenía otras peticiones. Su petición era: mi hija se está muriendo, necesito ayuda. Su hija estaba enferma. Y en ese momento, esa era su prioridad de él. Su prioridad era su hija. Muchos padres el día de hoy no somos conscientes de las enfermedades de nuestros hijos. Hay enfermedades sociales, hay enfermedades espirituales, emocionales que nuestros hijos viven en estos tiempos. Tal vez no están enfermos de una enfermedad como esta niña que estaba enferma y a punto de morir. Pero si nos damos cuenta, muchas veces nuestros hijos están muriendo espiritualmente y nosotros no estamos yendo a buscar a Jesús. Y necesitamos ir a Jesús para pedirle que nos ayude. Otra cosa que necesitamos tener nosotros, ser padres con conciencia de familia. Padres que podamos dedicarnos a la familia, a tomar el rol que nos pertenece a nosotros. Como dijera el escritor de Cantares 1:6, la parte B: me puse a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. A veces estamos tan ocupados con las viñas de otros que se nos olvida nuestra propia viña, nuestra labor que tenemos que hacer en nuestro hogar. Estamos ocupados en la viña de alguien más, pero el Señor no te llamó a cuidar otra viña. El Señor te llamó a cuidar la tuya, porque tú eres responsable delante de Dios. Eres responsable delante de Dios. Y así dice: me puse a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Sería muy bueno que en este momento, mirando este texto, y en vez de mirar la queja de este pasaje de Cantares, nos enfocáramos en nuestra propia persona, en lo que está sucediendo en nuestra vida.
Si algo anda mal en casa, el padre es culpable. Y si hay algún problema con los hijos, que la madre reciba su propia conducta personal como su instructora. No permitamos o no prestemos atención a lo que sucede fuera de nuestra casa, sino que debemos prestar atención a lo que ocurre dentro de la casa de cada uno de nosotros. Porque nos gusta mirar la casa ajena, pero no nos gusta mirar la propia. Y necesitamos mirar nuestra propia casa, porque el Señor nos llamó a cuidar de nuestra casa, no la ajena. Nos mandó a cuidar nuestra propia viña, no la viña de alguien más. Desde lo más profundo de nuestro corazón, hagamos esta confesión. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Logremos de este texto algo práctico. No debemos quedarnos satisfechos con haber expresado el lenguaje o la queja de este pasaje de Cantares. Más bien, hemos de deshacernos de las malas actitudes que nos hacen daño a nuestra vida como hombres. Si hemos actuado mal, debemos esforzarnos por corregir nuestra vida, porque como hijos de Dios no podemos estarnos arrepintiendo de lo mismo todos los días. Cometemos un error y otro error y mañana me arrepiento y mañana me arrepiento y no lo vuelvo a hacer y mañana lo vuelvo a hacer. No, el Señor no nos mandó a eso. Nos llamó a ser ejemplo. Nos llamó a proteger nuestra casa. Nos llamó a poder ser líderes de nuestro hogar, tomando nuestro rol como padres y siendo responsables con nuestros hijos y con nuestra esposa. Nos mandó a cuidar nuestro propio hogar, no el hogar de los demás. Debemos conocer bien el rol de un cristiano, de un hijo de Dios. Primero es el Señor. En segundo lugar es tu casa. Y el tercero es la iglesia. Porque si no estás cuidando tu casa, ¿cómo puedes servir aquí, en la casa de Dios? Si no sabes aconsejar a tus hijos, ¿cómo vas a venir a aconsejar a alguien aquí? Es un tiempo de reflexionar como padres. Es un tiempo de reflexionar como hijos de Dios. Y esto no es solamente para los hijos de Dios, no solamente para los que han recibido a Cristo. Todos tenemos un rol, porque cada uno de nosotros rendiremos cuentas a Dios. Hay cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar en este día, Día del Padre. De un día donde nuestros hijos nos dan cartitas y cartas hermosas que nos hacen llorar. Que a pesar de que no hemos cumplido con nuestro rol, todavía nos dan algo tan hermoso que conmueve tanto nuestro corazón. Pero siempre hemos quedado cortos. Siempre hemos quedado cortos. Pero hay cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar en este momento. Un día tan importante como el día de hoy. Primeramente, debemos comenzar con nosotros como hijos de Dios, que hemos olvidado un maravilloso y celestial llamamiento que Dios nos hizo. Porque en este llamamiento comienza todo. El día en que ustedes y yo nacimos de nuevo, ese día fue un día maravilloso. Muchos lo recordamos hasta el día de hoy. Hermanos míos, nacimos para Dios, porque nosotros entregamos nuestra propia vida al Señor. Nacimos para Dios. El día en que vivimos para Cristo y que vimos que murió en aquella cruz, quedamos comprometidos a morir para el mundo y vivir para Dios. Y no lo estamos haciendo.
El día en que fuimos resucitados en el Espíritu Santo en una vida nueva, esa vida quedó obligada a ser una vida consagrada a Dios y no lo estamos haciendo. Las cosas espirituales de Dios no son un juego. Esto es sagrado y esto es algo hermoso. Por 1000 razones es cierto que le pertenecemos al Señor, porque hemos sido comprados a precio de sangre y le pertenecemos a aquel Dios que dio su propia vida en rescate por ti y por mí. Le pertenecemos a Él. Mira lo que dice 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano tiene que tener siempre un motivo mucho más profundo de vivir. Tenemos que tener un motivo mucho más grande para vivir, más puro, más verdadero que el yo. Muchas veces nos hacemos crecer por algo que hemos hecho. Nos sentimos muchas veces orgullosos por lo que podemos hacer. Pero delante de Dios, ningún valor tiene. No podemos impresionar a nuestro Dios. La manera que podemos impresionar a Dios es humillarnos ante su presencia, agradecidos por la salvación tan grande que nos ha dado. Esa es la manera que nosotros podemos humillarnos ante nuestro Dios y agradecer por esa salvación tan grande que nos ha dado. Nuestro Dios no es un juego. Hemos diluido tanto el Evangelio que ahora lo vemos como cualquier cosa. Pero el Evangelio es algo tan grande que nuestra mente no puede comprender. ¿Por qué me salvó a mí siendo tan malo? No podemos entender la grandeza de nuestro Dios. No la podemos entender. Pero Cantares sigue diciendo: me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Y estas palabras implican dos cosas muy importantes: la vida espiritual de una persona y la responsabilidad que tenemos como padres en nuestro hogar. Tu vida espiritual es muy importante en tu hogar. La manera que tú presentas a Jesucristo en tu hogar es la manera que tus hijos van a querer representar su vida cristiana. Y de la manera que tú le enseñes, esa es la manera que ellos van a vivir creyendo que es la verdad. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando nosotros abrimos nuestros labios en nuestro hogar. Nuestros labios solamente tienen que glorificar a Dios. Nuestros labios tienen que corregir las cosas que no están bien. Nuestros labios tienen que adorar y alabar a Dios en nuestro hogar. Y glorificar a Dios sobre todas las cosas. Un buen servicio a Dios. Decidiste servirle a Dios, cumple con tu tiempo. Cumple con tu compromiso que tienes. Es con Dios. Porque es a Él a quien le sirves. La gloria es de nuestro Dios, porque Él fue el que nos compró con su propia sangre. Me parece que sería una terrible calamidad poder ver 20 años atrás, algunos mucho más, algunos mucho menos, pero en este procedimiento, desde el día que recibiste a Cristo Jesús en tu vida, puedes experimentar muchas cosas en este trayecto de este tiempo, del día que recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, a este tiempo. ¿Cuánta de tu energía fue invertida en el esfuerzo de dar la gloria a nuestro Dios? Si analizas en los 20 o 15 o 10 o 5 años, te puedes dar cuenta cuánto tiempo has invertido en esfuerzo para darle la gloria a Dios. También te puedes dar cuenta cuánto tiempo has estado en el sofá viendo la televisión cuando Dios te llamó a compartir el Evangelio.
a conocerlo más en su palabra. Hemos recibido talentos que Dios nos dio. ¿Cuántos de estos talentos han sido utilizados a favor de quien te los dio? ¿Cuánto de ese dinero que ganas cada semana hemos usado específicamente para el Señor? Y aquí no tenemos esta costumbre de estarles pidiendo dinero a nadie. Cada uno da conforme a su corazón. Solamente es una pregunta: ¿cuánto de ese dinero que Dios te ha dado has usado específicamente para el Señor? ¿Cuánta de esa influencia he usado para promover el reino de Dios? Hemos actuado de tal manera que entonces cada uno nos juzgaremos a nosotros mismos. Y cada uno de nosotros tendremos una respuesta de acuerdo a lo que hemos vivido en nuestro tiempo como hijos de Dios. ¿Has vivido bien? ¿O has vivido no tan bien? ¿O no has vivido bien? Cuando tu Dios o tu Señor venga para llamarte a cuentas, te preguntará a ti lo mismo. ¿Has vivido para Dios? ¿Hiciste lo que Él te dijera? Debemos tener conciencia de todo esto. Pero es importante, hermanos, que hagamos conciencia de esto y que podamos ver o mirar hacia el pasado y poder hacer una reflexión de todo lo que ha sucedido en el tiempo que tenemos, viniendo al servicio, viviendo para Dios. Si de verdad hemos guardado nuestra propia viña, o nos hemos dedicado en trabajar en la viña de alguien más. Yo supongo que hemos trabajado duro, pero yo solamente hago esta pregunta: ¿han guardado sus propias viñas? ¿Hemos guardado nuestras propias viñas? Estoy medio temeroso de dar un paso más lejos. Una buena medida de la cual podemos hablar: no hemos sido fieles a Dios. No hemos sido fieles a Dios. Nuestras familias han sido desatendidas porque no hemos tenido el coraje de tomar nuestro rol como padres. No hemos guardado nuestras propias viñas porque nos hemos dedicado a mirar las viñas de alguien más. Debemos reconocer nuestros propios errores. Y muchos dirán: es día del Padre, es día de venir a escuchar cosas bonitas. Y sí, lo bonito de todo es que la palabra lo dice. La palabra lo dice. Y lo que necesitamos es lo que la Biblia nos dice. Estamos escasos del conocimiento de Dios. Por eso no hacemos lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Hemos dedicado muy poco tiempo, estamos muy ocupados en otras cosas y hemos ocupado muy poco tiempo en la meditación, en la contemplación, en la adoración. No meditamos la palabra de Dios. No pensamos en las consecuencias que hay en nuestra vida cuando nosotros no obedecemos a Dios. Decimos que la palabra de Dios es preciosa y sí lo es. Y que cada una de sus páginas resplandece con una luz celestial y sí lo es. Pero no la estudiamos. No la estudiamos. Porque si nos ponemos a razonar, nos daremos cuenta cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios en nuestras manos leyéndola. Nuestras vidas serían otras. Me atrevería a decir que la mayoría de nosotros
Pasamos más tiempo en otras cosas o viendo otras cosas que viendo la palabra de Dios. Espero no ser demasiado duro en poder expresar esto, pero me temo que no lo soy, solamente es la verdad. Porque hay muchos libros que nos interesan leer, hay muchos periódicos que queremos informarnos de lo que está pasando, pero no nos interesa saber lo que pasará con nosotros en la eternidad. Venir a la iglesia y estar aquí y aplaudirle al Señor, eso no nos salva. Es interesante poner nuestros ojos en lo eterno, en la eternidad. Miren, nuestros antepasados, en los años de 1800, los servicios duraban 1 hora y media, 2 horas. Ahorita podemos decir, qué enfado, qué aburrimiento. Y nunca se me olvida lo que dijo Charles Spurgeon un día, en el año 1856. Dijo, ahorita se comparte 1 hora y media, 2 horas. Se comparte la palabra y es dura, porque es dura para mí que lo preparo, decía él. Dice, pero no hablando de muchos años, se compartirá media hora y habrá payasos en un púlpito, porque no dirán la verdad. Y la gente necesita saber la verdad. El que está parado aquí necesita decirles la verdad, necesita decirles lo que les pasará si nosotros no obedecemos. Necesitamos saberlo, porque el que está aquí tiene que amar a este pueblo para decirles la verdad. Nuestros antepasados hablaban la palabra de Dios, la hablaban como es. Ahorita los comentarios, no hables tan fuerte para que no se vayan. Debemos hablar la verdad. Debemos hablar la verdad. Y el Señor nos llamó a decir la verdad. La palabra nos incomoda, sí, a mí me incomoda y me hace llorar también. Porque yo necesito también hacer cambios en mi vida. Hemos permitido que vayamos a cuidar de otras viñas. Y hemos descuidado la nuestra, la que es propia. Que el Señor nos hace un llamado el día de hoy a dejar la viña de los demás y a dedicarnos a la de nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu familia? Que es algo tan importante. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? Tal vez le dedicas más tiempo a otra gente que a tu propia familia, pero tú darás cuenta a nuestro Dios por tu familia, no por las demás personas. Es importante poder hacernos muchas preguntas y poder ver el amor de este hombre con una necesidad tan grande, una necesidad grandísima, de una angustia por su hija que estaba enferma. Jairo tenía una necesidad y supo ir a la persona correcta, a Cristo Jesús. También él supo ir de la manera correcta, se postró delante de nuestro Dios. También supo ir de la manera correcta y le rogó a Dios y le suplicó que sanara a su hija. Pudo ir detrás de él con su condición dolorosa que llevaba en su corazón, pero con una mente clara, sabiendo que en Jesús podía encontrar lo que él necesitaba. Pero llegó el momento en que llegaron y le dijeron a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Yo creo que como persona había angustia en su corazón al saber que su hija ya había muerto. Pero la confianza que tenía en Cristo no había muerto, porque seguía ahí, creyendo y esperando que Jesús haría algo con su hija. Un padre que llevó a Jesús a su casa.
Un padre que lo llevó porque no tenía nada que sacar de su casa cuando entrara Jesús. Un padre que obedecía. Segunda de Reyes 4:39 dice: entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y ella recogió su falda llena de calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la orilla, en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. Este hombre, Jairo, nos enseña una gran lección a nosotros. Él llevó una vida de abundancia. Él presentó desafíos en medio de los problemas que tenía que considerar. Él hizo muchas cosas. Pero una de las cosas que sí guardó en su corazón y que llevó en su corazón, que estar al lado de Jesús, no le faltaba nada. Porque la confianza que él tenía era mucho más grande que el problema que había en su casa. Aunque le habían dicho que su hija ya había muerto. Pero lo importante de todo fue las palabras que Jesús le dijo: no temáis. Y eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy. No debemos temer a lo que esté sucediendo en nuestra vida. Debemos poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesús, porque en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Él supo ir a la persona correcta, pero supo esperar el tiempo correcto a los pies de Cristo. Y debemos estar siempre a los pies de Cristo para poder encontrar lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor nos siga redarguyendo el corazón para hacer cambios en nuestra vida, para poder hacer lo que necesitamos hacer, para poder vivir para Dios. Le voy a pedir a todos los papás que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración, pero quiero orar por todos los papás. Bendito Padre, estamos agradecidos, Padre, en este día por la manera tan especial que usted ha hablado a mi vida principalmente. Le doy gracias, Padre, porque la manera en que usted habló a mi vida fue una manera muy fuerte, pero es la verdad. Y yo le pido perdón por todas las cosas que no he hecho en mi vida con mi familia, por todas las cosas que he podido hacer y no las he hecho, por haberle dado muchas veces la responsabilidad a mi esposa cuando esa responsabilidad es mía. Ayúdeme a abrir mis ojos a la realidad. Ayúdeme, mi Dios, a tener conciencia de un padre de familia que sepa cuidar y amar nuestro hogar, que sepa poner mis ojos en la viña que usted me dio. Le agradezco, Padre, en esta mañana y le doy gracias, infinitamente gracias, por cada varón, por cada padre en este lugar que representan su hogar, mi Dios, en lo cual usted les dio una responsabilidad a cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos cuidar nuestra viña. Reconocemos que no lo hemos hecho, pero le damos gracias, Dios, porque su misericordia es tan grande y usted nos da un nuevo comienzo para poder comenzar el día de hoy a poner las cosas en su lugar y poder tomar nuestra responsabilidad, nuestro rol como padres. Padre, yo le ruego por todos mis hermanos que están fuera de este edificio, por todos aquellos que nos ven en sus hogares, que bendiga las vidas de cada uno de ellos, que los ayude en todas sus necesidades y que nos ayude a confiar en su Hijo Jesucristo, a poner nuestra fe y nuestra confianza a Dios, porque en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Que por muy difícil o por muy dura que sea nuestra necesidad, mi Dios, nosotros reconocemos que usted es un Dios grande, que usted es poderosísimo, Dios, y que usted es tan grande que usted lo puede hacer todo. Solo ayúdenos, Dios, a creerle a usted. Ayúdenos a creer lo que dice su palabra para hacer manifiesta nuestra fe,
creyendo que usted hará todas aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Le pido por la necesidad de cada uno de mis hermanos, por su trabajo tan arduo que hacen todos los días de salir a trabajar y de hacer tantas cosas, tantas ocupaciones. Pero ayúdenos, Dios, en lo que necesitamos trabajar en nuestra vida. Bendiga la vida de cada uno de ellos, bendiga sus hogares, bendiga sus hijos, bendiga sus esposas, Dios, y ayúdenos a todos, Dios, a poder hacer su voluntad, porque usted es nuestro Dios. Reconocemos que hemos fallado, Dios, y nos arrepentimos, Padre, pero ayúdenos a hacer su voluntad, porque usted es nuestro Dios. Bendecimos su nombre, Dios, y le damos gracias y pedimos, Padre, que abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Pero también le pido que abra las ventanas del cielo para que no haga falta nada, Señor, en ninguno de nuestros hogares. Le damos gracias en esta mañana, Dios, y pedimos que nos bendiga en este día, que sigamos con nuestra familia, Señor, y que pasamos un buen tiempo con nuestra familia, aprovechando el tiempo, Dios, porque los días son malos. Gracias, mi Dios, por todo, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo. Amén.